Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que hoy es domingo, ¿cierto? Qué bueno que nos volvamos a ver. Si no fuera porque hoy es domingo, no nos veríamos, ¿cierto? Y qué bueno porque sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas, cada día en nosotros está haciendo cosas buenas, cosas nuevas, cosas maravillosas. ¿Cuántos pueden decir que esta semana Dios hizo algo en su vida? Qué bueno. Qué bueno porque ese es el Dios que tenemos, el Dios que nos ama. Seguimos desarrollando el trabajo de una iglesia que tiene el propósito de adorar a Dios, una iglesia que tiene el propósito de crecer y de ser edificada. Y hace 8 días teníamos la oportunidad de hablar de cómo la iglesia hace parte de la extensión del reino de los cielos cuando desarrollamos nuestro trabajo para Dios, cuando colocamos nuestros dones, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado para servirle. Y qué tan importante es ver que en la medida que nosotros colocamos nuestros dones y nuestros talentos a Dios, nosotros crecemos. Y teníamos un texto que recordábamos o que dejábamos para la memoria. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Quién dice Gálatas? No, están perdidos. ¿Quién dice Primera de Corintios? Primera de Corintios 15, 58. ¿Qué dice? No, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Recuerda usted que nosotros lo hacíamos diciéndole al hermano que estaba al lado, recordándole? Vamos a recordarle al hermano que está al lado el texto, ¿se acuerda? ¿Cómo lo hacíamos? Lo hacíamos así. Así que hermano Anderson, amado, estad firmes. Vamos a hacerlo, a ver, vamos a recordarlo. A una persona que esté al lado, a ver. Anderson, mire, ahí está Carlos Andrés. A ver, recuerdémoslo. Bueno, espero que se lo estén diciendo. Entonces, hermanos, les recuerdo, el trabajo que hacemos para el Señor, ¿qué pasa? No es en vano. Todo lo que nosotros podamos hacer para el servicio a Dios traerá recompensa, traerá fruto. Y eso es parte de la extensión del reino de los cielos. Ser una iglesia que se edifica implica esfuerzo. Yo quiero compartir cómo la iglesia crece y se edifica a través de los grupos pequeños. Cómo la iglesia crece y se edifica a través de los grupos pequeños. La iglesia tiene un trabajo, una actividad que se desarrolla aquí cada domingo. Cada domingo venimos a la iglesia, servimos a Dios, hacemos diferentes cosas, alabamos a Dios, adoramos, nuestros hijos van a clases, venimos y desarrollamos la alabanza, escuchamos la predicación y nos vamos. Y en cierta manera podemos decir que adquirimos conocimiento, partimos de la coinonía, del compartir unos con otros, pero seamos sinceros, esto no es suficiente para crecer. Para crecer necesitamos más. Y es aquí donde se establece un diseño que el mismo Jesucristo estableció, y es cómo desarrollar una iglesia que trabaje con grupos pequeños. Esto implica que el tiempo para el crecimiento demanda una relación personal, individual. Porque aquí nosotros nos vemos, cantamos y adoramos al Señor, recibimos la palabra, pero escasamente nos saludamos, escasamente compartimos pequeños fragmentos. Hola, hola, Dios le bendiga, ¿qué más? No sé qué, y bueno, chao, porque tengo que ir a hacer la comida. Y no tenemos tiempo para preguntar cómo estás, qué está pasando en tu vida, de qué manera Dios está actuando, por qué podemos orar por ti. A veces no tenemos tiempo para eso. Y es aquí donde se establece el trabajo en grupos pequeños. Quiero invitarles para que me acompañen a uno de mis textos favoritos del Nuevo Testamento, una de las historias de Jesús, en Lucas capítulo 19.
Si ya lo encontraron, dicen amén. Lucas 19 es una de las historias que conocemos de Jesús, de su vida, y que nos marca el interés de Él por desarrollar un trabajo en grupos. Dice la palabra de Dios, y vamos a leer los primeros 10 versículos que están allí en el libro de Lucas. Dice así, acompáñeme ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, ¿qué dijo el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Léalo conmigo. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a pedirle que cierre sus ojos un momento y le pida al Señor que Él sea en este momento hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón. Dígale al Señor que Él en este momento traiga esa palabra a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir hoy tu palabra. Y te damos gracias por cada persona que ha venido con el deseo de ser edificado. Te pido, Dios, que nos hables, que esa palabra que tienes para nosotros, Señor, sea haciendo ese llamado, ese efecto, Señor, esa motivación en cada uno de nosotros. Amado Dios, glorifícate en este tiempo. Abre los ojos del entendimiento y del corazón de nuestras vidas, Señor, y que podamos hoy, Señor, estar atento a tu voz. Padre, úsame como un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia de Zaqueo es una historia fascinante. Y es interesante porque allí vemos cómo Jesús tiene un interés en desarrollar un trabajo personal, un trabajo de crecimiento. Y por eso quiero compartir hoy 4 cosas importantes por qué la iglesia crece a través de los grupos pequeños, a través de los grupos de vida, a través de los grupos alfa, a través de los grupos o lo que llamamos nosotros células. Es parte del diseño de Dios. Lo primero es que es un modelo bíblico desarrollado por el mismo Jesús. La iglesia crece, la iglesia se edifica, la iglesia avanza cuando desarrollamos un trabajo, una dinámica de grupos pequeños. Y algo que vemos aquí en la historia de Zaqueo es que Zaqueo, una persona que tenía un interés, como muchas personas que vagan por el mundo, de conocer a Jesús, quiere saber algo sobre ese tal Jesús, y su interés realmente solamente es ver quién es ese Jesús que se ha hecho famoso, que lo conocen porque hace milagros, porque está predicando, porque la gente le sigue, y solamente allí dice, bueno, yo no puedo verlo porque hay mucha gente, voy a subirme a un árbol. Y allí Jesús tiene un propósito bien interesante. Se acerca a él, va donde está allí en el árbol y dice: Zaqueo, desciende deprisa, porque es necesario que yo hoy vaya a tu casa. ¿Por qué Jesús quiso ir a la casa de Zaqueo? ¿Por qué no aprovechó ese momento para evangelizarlo, para contarle sobre el reino? ¿Por qué quería ir directamente a su casa? Porque el modelo de Jesús es un modelo de trabajar en la edificación a través de grupos pequeños. Y eso Jesús lo entendió. Él desarrolló un ministerio donde al principio lo seguían multitudes. Cuando vemos los primeros capítulos del Nuevo Testamento, vemos que Jesús desarrolló muchas enseñanzas y la gente le seguía. Cuando vemos el mensaje de las bienaventuranzas, muchos estaban allí con Jesús. Pero eso no era suficiente para crear crecimiento en las personas. Y por eso Él comenzó a hacer algo que se llamaba discípulos. El gran mandamiento para nosotros en este tiempo es: vayan
y hagan ¿qué? Discípulos. Y el hacer discípulos implica buscar espacios diferentes a la iglesia para comenzar a tener personas a las cuales ayudamos a crecer y con las cuales nosotros podamos crecer. Tan así es que el mismo Jesús, cuando desarrolló su ministerio, comenzó a llamar a aquellos que iban a ser sus discípulos. Y eso lo conocemos como el desarrollo del ministerio de Jesús a través de los 12. El resultado es que estos 12 discípulos crecieron tanto al punto que tuvieron la capacidad de seguir el ministerio de Jesús. Cuando nosotros desarrollamos un trabajo con grupos pequeños, desarrollamos crecimiento. ¿Cuántos de los que están aquí en la iglesia llegaron a conocer a Dios a través de un grupo pequeño? Fue un grupo el que nos dio la oportunidad de resolver inquietudes. Porque a veces aquí en la iglesia usted me escucha a mí, pero no tiene la oportunidad de hacerme preguntas, ¿cierto? Y si usted tiene preguntas y no las hace, se va para su casa y con el tiempo, ¿qué pasa? Se le olvidan. ¿Creció? ¿Resolvió la duda? Son los grupos pequeños lo que nos ayuda a desarrollar una base de crecimiento. Entonces, el mismo Jesús, me encanta cuando inició su ministerio. Mire, Jesús a los 30 años abandona la casa de papá y mamá. Jesús a los 30 años, cuando inicia su ministerio, ya no vivía con José ni con María. No nos explica la Biblia cuál era la casa de Jesús, ni dónde. Pero sí sabemos que tenía su propia casa por una historia que se encuentra con los discípulos de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 35. Ahí sabemos que Jesús tenía una casa que no era la casa de José y de María. Juan 1:35. ¿Estamos ahí? Listo, dice así: el siguiente día, otra vez estaba ¿quién? Juan, ¿cuál? Juan el Bautista, correcto. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él ¿qué? Aquel día, porque era como la hora 10. Me encanta de Jesús que estos 2 discípulos de Juan que tienen interés por saber de Jesús, mire la pregunta tan interesante: maestro, ¿dónde vives? Y Jesús no le dijo: mire, yo vivo en la 167 con quinta y ni vaya a buscarme porque no estoy para nadie. En mi casa no recibo a nadie. ¿O no les dijo: ¿usted qué les importa? ¿Qué les dice el Señor? Venid y ved. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no levante la mano, somos los que abrimos nuestra casa para compartir la palabra de Dios? Somos de los que nos gusta decirle a la gente: venid y ved. Vamos a tomarnos un café, vamos a tomar un tinto, porque allí hay una oportunidad para compartir de Cristo. Es tan interesante que Jesús no tenía seguramente mucho contacto con estos discípulos de Juan, pero de una vez les dice: camine, vamos. Y se fueron a hablar, se fueron a conversar. Dice que eran como la hora 10, que más o menos son como las 6 de la tarde. Acuérdense que la hora empieza desde las 6 de la mañana, 4 de la tarde, 10 más las 6 de la tarde más 10 horas. 6 de la mañana iré más 10 horas, 4 de la tarde más o menos. Y dice que duraron allí todo el tiempo y seguramente quedaron esa noche ahí hablando, conversando, edificándose. Comenzaron a desarrollar un trabajo de grupo pequeño. Hermanos, las charlas más importantes de discipulado y de proceso de crecimiento en nosotros es cuando tenemos un contacto personal con personas que nos ayudan a crecer. Y yo puedo recordar desde muy pequeño que el desarrollo de los grupos pequeños fue parte de mi proceso formativo. Por ejemplo, yo puedo decir, aprendí a tocar guitarra
porque mi hermano me decía, camine y me acompaña al grupo y me ayuda. Y yo no sabía tocar guitarra. Mi hermano Milton, que es músico, sabe que a mí nadie me enseñó a tocar guitarra. Él por ahí me daba algunas instrucciones. Pero yo cogí un cuadernito y hágale, y hágale, y hágale, porque tenía la motivación de ir a un grupo de vida, a un grupo pequeño, para ir a tocar. Y puedo decir que así hay muchos aquí que aprendieron a tocar porque tenían la motivación de ir a compartir. Recuerdo también ir a casas de muchas personas que no venían a la iglesia, pero les encantaba ir a los grupos porque allí tenían respuestas, tenían inquietudes, iban y compartían sus inquietudes. Recuerdo por lo menos una persona de aquí de la iglesia mucho, como es Vicente. Vicente Becerra, muchos años no asistió a la iglesia, pero sí asistía a los grupos pequeños. Y un día dijo, voy a ir a la iglesia. Y al poco tiempo estaba sirviendo aquí, dirigiendo cultos, siendo parte de la alabanza. Porque cuando nosotros abrimos las puertas, damos la oportunidad para crecer. Y me encanta cómo Jesús dice, vengan, vamos, venid y ved. Es el momento para que podamos hablar y compartir de las cosas importantes. Y allí se quedaron todo el día e iniciaron el proceso de crecimiento. Desde aquí comenzamos nosotros a ver cómo esas pequeñas charlas van marcando en nosotros un proceso de crecimiento. Y así vemos que Jesús fue reuniendo a sus 12 discípulos y fue desarrollando un trabajo que es lo que hace parte de la extensión del reino de los cielos. Nosotros hemos crecido a través de eso. Y si hay hermanos aquí en la iglesia que todavía no han iniciado un proceso en grupos pequeños, en grupos de vida, en grupos de crecimiento, yo les digo, vale la pena. Porque allí donde Dios nos permite cada día crecer. Entonces, es un modelo bíblico. Es un modelo que Jesús estableció. Es un modelo que Él practicó y que se replicó después por los discípulos. Después lo hizo Juan, después lo hizo Pedro, después lo hizo Pablo. Y es la forma como la iglesia ha desarrollado una dinámica de crecimiento. Nosotros necesitamos del grupo pequeño, del grupo de crecimiento, de la célula o de con nosotros como lo tenemos, el grupo de vida. Lo segundo que me llama la atención del texto, y lo decía anteriormente, es el interés de Jesús por ir a las casas. ¿Por qué Jesús llama a Zaqueo y le dice, mira, desciende porque es necesario que yo vaya a tu casa? Es necesario. Él no dijo, si quieres me invitas, si tienes tiempo, si tienes un lugar, sino que le dice, Zaqueo, es necesario. Hay un interés que Jesús tiene por estar en nuestra casa. ¿Y sabe por qué? Porque es en la casa donde somos realmente lo que somos. En la casa no hay máscaras. En la casa no somos hermanitos cristianoides. Somos papá, mamá, hijo, hermano. Y en la casa nos conocen tal y como somos. Por eso, a veces la espiritualidad que desarrollamos dentro de la iglesia, perdónenme hermanos, no es la realidad que vivimos en nuestra casa. ¿Es o no es así? Entonces, ¿a quién engañamos? Cuando venimos aquí a levantar las manos, a adorar a Dios, a decir que la presencia de Dios es grande y poderosa y eso no tiene discusión, cuando no pasa nada en nuestras casas. Nos engañamos nosotros. ¿Cuántas veces encontramos familias que aparentemente están en la casa, en la iglesia bien, sirviendo, adorando a Dios, ejerciendo un ministerio, y en poco tiempo vemos que están en un proceso de divorcio? Y uno dice, ¿qué pasó? O en pecado, o viviendo situaciones críticas, porque se les olvidó llevar a Jesús a su casa. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera en la casa oramos? Ni siquiera hacemos la oración de la mañana o la oración por los alimentos o el devocional, y nosotros formamos a nuestros hijos en la casa, no en la iglesia. ¿Es así o no es así? No podemos decirle a nuestros hijos que oren si en la casa ¿qué? No se ora. No podemos decirle a nuestros hijos que lean la Biblia si en la casa no se lee la Biblia. Y por eso nuestros hijos, cuando van creciendo, dice, el evangelio es un evangelio de hipócritas. Porque allá en la iglesia dicen cosas que en la casa no se hacen.
La mayoría de las cosas que yo puedo hablar con los adolescentes y con los jóvenes que son hijos de cristianos tienen que ver con que hay una ruptura en la espiritualidad, que en la iglesia demuestran ser una cosa y en la casa es totalmente diferente. El interés de Jesús es habitar en nuestra casa. Y por eso le dice a Zaqueo: Zaqueo, desciende, yo quiero, es necesario que yo esté en tu casa. Es necesario que en tu casa alumbre el Señor, alumbre esa antorcha, esa luz que el Señor tiene para nosotros, y allí allá es una luz de esperanza, primeramente para tu familia y después para los vecinos, los que están a tu alrededor. Ese interés del Señor estar en la casa hizo parte que la iglesia del primer siglo fuera avivada de una manera tremenda. En Hechos capítulo 5, versículo 42, tómelo como referencia, dice que todos los días en el templo y por las casas, la iglesia del primer siglo no cesaba de enseñar y predicar a Cristo. Muchas veces decimos: no, es que yo ya no quiero, es que se me dañan los muebles, es que no tengo tiempo, es que si yo hago un grupo de vida me dicen fanático. Pero hermanos, es dentro de nuestra casa donde se desarrolla un poder que traslada de aquí de la iglesia la presencia de Dios y se extiende a cada lugar donde nosotros estamos como lumbreras. Yo sé que para muchos no es fácil, pero nosotros somos llamados a extender el reino de los cielos primeramente en nuestras casas. Es desde nuestras casas, o es en nuestras casas, donde pasamos más tiempo siendo auténticos que en cualquier otro lugar. Es en nuestra casa donde no hay máscaras. Y allí es donde necesitamos más a Dios. Yo les puedo decir, hermanos, no se puede usted quedar solamente creciendo con lo que recibe en la iglesia. No se puede usted quedar solamente con la palabra que recibe aquí cada domingo. Usted necesita generar una dinámica de trabajo, de conversación y de crecimiento en su casa. El primer grupo que debe comenzar a trabajar usted se llama familia. La primera actividad que usted desarrollar en su casa se llama devocional. Y si por lo menos no lo puede hacer todos los días, hágalo una vez a la semana. Pero hágalo. No podemos nosotros buscar que nuestra familia solamente se alimente con lo que recibe cada domingo. Es donde en nuestras casas, donde nos formamos como familias y no solo como individuos. De la misma manera que Jesús le dijo a Zaqueo, Él nos dice hoy a cada uno de nosotros: Elías, Marta, Camilo, Juan, es necesario que yo posee en tu casa. ¿De qué sirve tener ministerio? ¿De qué sirve tener talentos? ¿De qué sirve servir a Dios en la iglesia si el Señor no habita en nuestra casa? Y es en la casa donde levantamos los muros de fortaleza más grande. Es en la casa donde edificamos. Es en la casa donde trabajamos para que Dios tenga el control sobre cada uno de los integrantes de nuestra casa. Número uno, ¿qué fue lo que dijimos? Es un modelo bíblico que el mismo Jesús desarrolló. Número dos, Jesús mostró un interés por ir a las casas. Número tres, Jesús quiere que nosotros tengamos conversaciones significativas. Y esto es algo de las cosas que más a mí me asustan. ¿Y por qué me asustan? Porque cuando yo hablo con jóvenes o hablo con esposos o hablo con familias, una de mis preguntas que les hago es: ¿y en su casa hablan de esto? No, pastor. ¿En su casa hablan de aquello? No, pastor. Entonces, ¿de qué hablan? De nada. Amanece, desayunamos, cada quien para sus cosas, llegan, ¿cómo le fue? Bien, bien, y se acostaron y nunca hablamos de nada. ¿Sabe cuándo hablamos del problema? Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya la cosa está grave o cuando no nos gustó, cuando hay que buscar culpables. Es cuando comenzamos a hablar del problema. Porque una de las preguntas es: ¿pero qué pasó? ¿De quién es la culpa? ¿Saben? Parte del proceso que Dios quiere que desarrollemos en grupos, desde la familia hasta las conversaciones con nuestros amigos, con las personas que están a nuestro alrededor, es que tengamos conversaciones significativas. La oportunidad de conversar de aquellas cosas que nos interesan. La oportunidad de hablar de lo que nos está pasando. La oportunidad de testificar de lo que Dios está haciendo.
Eso hace parte de las conversaciones significativas. ¿Cuántas veces le sacamos más tiempo para hablar de la novela, para hablar del partido de fútbol, para hablar de cómo debe ser el país, de cómo se debe gobernar esta ciudad? Pero no sacamos tiempo para hablar de las cosas que nos están pasando. Jesús le dijo a Zaqueo: ven, desciende porque es necesario que yo vaya a tu casa. Zaqueo fue allá en su casa y llamó a todos, preparó la mesa. No sé qué tipo de reunión, porque no nos amplía mucho el texto qué tipo de reunión tuvo Zaqueo. Pero allí Jesús se sentó con Zaqueo a conversar. Estaban conversando de cosas importantes, de cosas significativas. Me imagino que Zaqueo tenía preguntas y le preguntaba a Jesús muchas cosas sobre su ministerio, sobre el reino de los cielos, sobre su propósito. Y después de esta conversación significativa, se levanta Zaqueo y dice: ya entendí. Señor, la mitad de los bienes lo doy a aquellos que he defraudado. Mire el resultado de una conversación significativa. A una conversación significativa, una respuesta, una acción significativa. ¿Qué hace Zaqueo? Inmediatamente dice: Señor, yo soy consciente que he hecho las cosas mal. A la gente que he defraudado le voy a devolver hasta el doble. Y a cualquiera que haya defraudado voy a restituirle. Eso significa transformación de vidas para testimonio de la obra de Cristo. Cuando hay conversaciones significativas dentro de nuestros grupos, dentro de nuestra familia, hay decisiones significativas. ¿Saben por qué muchos de nuestros hijos en nuestras casas no se han convertido a Dios? Porque no ha habido una conversación significativa. Porque muchos de nuestros amigos que saben que somos cristianos, que saben que vamos a la iglesia, no se han acercado a Dios porque usted no tiene con ellos conversaciones significativas. Y hay mucha gente que dice que tan chévere lo que usted tiene, pero usted como que no lo quiere compartir. En algún momento todos tienen una necesidad de Dios. Todos necesitan apoyo, respaldo, oración, que le mostremos el camino, que les ayudemos. Y esta conversación significativa de Jesús con Zaqueo, que bien el texto no nos lo registra qué fue lo que hablaron, pero produjo en él gozo, trajo paz, trajo alegría, trajo firmeza y una firme resolución de cambio. Ya su vida iba a ser diferente y iba a ser otra persona, porque entendió que lo que había conversado con Jesús lo llevaba a tener una vida diferente y de testimonio. Ahora bien, en el ministerio de Jesús, amada iglesia, Jesús no solamente buscó las casas para conversar. Jesús hizo de cualquier lugar un espacio para desarrollar conversaciones significativas. Una de las conversaciones más lindas y significativas que vemos en la historia de la Biblia es cuando el Señor tiene que pasar por Samaria y se encuentra allí con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Tremendo. Él no tenía por qué pasar por ahí, pero se le dio por darse una vueltica, porque él iba como por decir para allá, pero en vez de llegar a esa puerta dio toda la vuelta para llegar allá, y dando la vuelta se encontró con esa mujer. Y allí tuvo una conversación ¿qué? Significativa. ¿Para qué? Para restituirle, para mostrarle el propósito, para mostrarle el amor de Dios. Él hizo de cualquier lugar un espacio para desarrollar conversaciones significativas. Encontramos a Jesús que estuvo en plazas, estuvo en el desierto, estuvo a la sombra de un árbol sentado con personas, con pecadores, y siempre tuvo interés con ellos en conversar. Si estudiamos la historia de los evangelios, es Jesús conversando, teniendo conversaciones significativas con muchas personas. Si estudiamos la historia de Pablo, desarrollando el reino de los cielos, extendiendo el reino de los cielos, encontramos a un discípulo teniendo conversaciones significativas con muchos. Eso es el desarrollo y la extensión del reino de los cielos. Y tengo que decir que yo soy una de las personas que me cuesta tener muchas conversaciones, pero sí sé lo que son desarrollar conversaciones significativas. Los que me conocen saben que no me gusta estar hablando de cosas que no son importantes, pero cuando hablo con alguien quiero hablar de cosas significativas. ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué estamos necesitando?
¿Cuánto conocemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Hermanos, la importancia de desarrollar grupos pequeños nos ayuda a trabajar conversaciones significativas. Jesús atendió todo tipo de problemas dentro de sus grupos pequeños. Desde conversaciones con hombres enfermos como pecadores. Habló con hombres ricos como habló con hombres muy pobres. Tuvo conversaciones con familiares preocupados por sus hijos, a los cuales él atendió, sanó. ¿Recuerdan aquel hombre que tenía un hijo endemoniado y él allí trajo solución? Así como aquel que tenía una hija enferma y él trajo respuesta. El Señor atendió todo tipo de necesidad en medio de esas conversaciones significativas. Habló de los problemas económicos. Habló también de la forma como se debe desarrollar el servicio. Habló con religiosos sobre la fe. En todo tiempo tuvo conversaciones significativas. Siempre trajo una respuesta a cada necesidad, y es lo que hoy el Señor nos pide, que nosotros traigamos respuestas, traigamos a Jesús en nuestras conversaciones significativas. Qué lindo cuando podemos conversar, qué lindo cuando podemos comenzar a presentar a Cristo, y qué lindo cuando podemos reunirnos en las casas, en los parques, en cualquier lugar para hablar de las cosas importantes. Por eso la iglesia este año intencionalmente ha venido desarrollando una dinámica de grupos. Les está invitando a que seamos parte de grupos de conversación. Queremos que usted sea parte de un grupo de vida, de un grupo alfa, y comience usted a traer a otras personas para que tengamos esas conversaciones que pueden transformar vidas. Entonces, el número 1 que tenemos es un modelo bíblico que Jesús desarrolló. Número 2, Jesús mostró que hay un interés en ir a nuestras casas. Número 3, Jesús quiere que tengamos ¿qué? Conversaciones significativas. Y número 4, Jesús trae crecimiento y recompensa a aquellos que abren sus puertas o se abren a la oportunidad de desarrollar conversaciones en grupos pequeños. Esto es muy importante. El desarrollar un grupo pequeño, el desarrollar una conversación, el traer a otros a la fe, trae grandes beneficios. Cuando usted comienza a crecer y comienza a participar y a conversar con otros, hermanos, su vida cambia. Su vida es diferente. Yo recuerdo cuando nosotros recién nos casamos, estábamos recién casaditos. Y una de los consejos que nos dan a nosotros es aquellos pastores que nos dicen, usted se casa y mejor que se tome un año sabático. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a dejar de servir un año a Dios? Y recuerdo que dijimos, bueno, vamos a alejarnos de algunas cosas, pero algo que sí no podemos dejar es el grupo de vida. Nos casamos y como a los 15 días ya teníamos grupo de vida. Y recuerdo que llegamos a tener casi hasta 40 personas. Personas que venían de diferentes necesidades. Recuerdo que Dios puso de vecino, pero vecino no del lado, sino vecino del frente, Alexander Sainz cuando llegó a la iglesia. Y una persona que tenía una vida diferente y comenzamos a trabajar en un proceso constructivo y de crecimiento. Y entender cómo Dios actúa en diferentes personas nos hace ver que Dios trae recompensa primeramente para nosotros y después para aquellos que van creciendo con nosotros. Hermanos, yo puedo decir que todo el tiempo que nosotros desarrollamos grupos de vida, nuestra familia creció, nuestra vida creció, las personas que estaban alrededor nuestro crecieron. Y muchos de los que están aquí han dejado de crecer porque han dejado de tener esos grupos de crecimiento. Han dejado de abrir sus puertas. Aquellas personas que se arriesgaron a abrir sus puertas en el Nuevo Testamento tuvieron impactos tremendos. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 19, tome nota, nos habla de Aquila y Priscila. Decidieron creer, decidieron tener un grupo, decidieron desarrollar conversaciones significativas y allí se desarrolló la iglesia en Asia. En la casa de Aquila y de Priscila funcionaba una iglesia. Comenzó la iglesia. Colosenses 4:15 nos habla de Ninfas, que está ubicado en la Odisea, y allí Ninfas también desarrolló
en su casa un grupo que a futuro fue también una ¿qué? Una iglesia. En Romanos 16:3 nos hablan de Aquila y Priscila. Nuevamente, personas que trabajaban con Pablo, aquellos que se expusieron al trabajo y que desarrollaron iglesia no solamente en Asia, sino ahora se fueron a acompañar a Pablo también a desarrollar un trabajo más allá. Cuando vemos la historia de Filemón, que no tiene capítulos sino solo versículos, en un solo capítulo, en el versículo 2 nos habla de la hermana Apía, no Apio, sino Apía. También desarrolló un grupo en su casa y con el tiempo se desarrolló ahí ¿qué? Una iglesia. Cuando vemos la historia de aquí, de la Alianza San Cristóbal Norte, el encuentro, el pastor Juan Martínez, ¿cómo empezó la iglesia? Con una célula en su casa. Yo no sé mañana Dios qué planes tenga con usted cuando usted abra una célula, un grupo de vida, un grupo de trabajo. Pero es la forma como Dios actúa. Dios trae bendición a aquellas personas que quieren desarrollar grupos de crecimiento. Yo quiero decirles, hermanos, estamos llamados a crecer, pero no podemos quedarnos solamente con el trabajo que hacemos aquí dentro de la iglesia. Por eso debemos de tener claridad que en el mundo hay muchas personas necesitadas de conocer a Dios, muchos. Y no será necesariamente la iglesia el primer contacto, téngalo en presente. Muchos le va a costar mucho venir a una iglesia, pero estarán dispuestos primero en llegar ¿a qué? A su casa. Quiero invitarles, hermanos, para que nosotros seamos parte de la reconstrucción y de la motivación para que las personas que no conocen a Cristo lleguen a Él a través de los grupos pequeños. Quiero invitarle a que usted sea parte de un grupo de crecimiento, sea un grupo de vida. Nosotros tenemos aquí una dinámica de grupos de vida. El pastor Milton trabaja todas las enseñanzas de los grupos de vida. A partir de marzo arrancamos los grupos alfa, que son grupos tiene 5 focos diferentes los grupos alfa. Para trabajar con padres de adolescentes, para trabajar con padres de primera infancia, para trabajar con matrimonios, para trabajar con jóvenes, que tenemos 2 programas. Invito a todos los jóvenes, a partir del próximo sábado arrancamos nuestra programación a las 5:30. Todos los menores de 35 los esperamos en el programa. ¿Cuántos hay aquí menores de 35? Levanten la mano. Los espero el sábado, que hay un programa especial para ustedes y vamos a desarrollar grupos de trabajo también. ¿Cuántos son? A ver, levanten la mano porque algunos se quedaron como diciendo yo tengo 30 y... Voy a verlos para estar pendiente. ¿Listo? Seamos parte de esos grupos. Y algo que me gusta del texto que les quiero dejar hoy para aprender. ¿Qué dijo Jesús cuando Zaqueo respondió de una manera significativa, con una decisión significativa? Lo que veíamos en Lucas, y vamos a ir al versículo 9. Y ese es el texto que quiero que usted se aprenda hoy. ¿Cuál es el que estábamos leyendo hoy? 19, muy bien. Entonces vamos a mirar el versículo 9. 9, sí. Pues en el texto que leímos de Zaqueo, en el que estamos leyendo hoy. ¿Listo? Léalo conmigo el versículo 9 y el versículo 10, es para que usted lo aprenda de memoria. ¿Listo? 2, 3, dice: Jesús le dijo, ¿qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuevamente, ¿cómo dice? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué me deja este texto? Que el Señor está buscando a nuestros hijos que no han conocido del Señor, nuestros familiares y amigos que no han conocido del Señor. Y ellos también son hijos de Abraham, son hijos de la promesa. Les animo, les exhorto en el nombre del Señor
sea parte de un grupo pequeño, sea parte de un grupo de vida, un grupo de alfa. Involúcrese, motive y llame a otros para que sean parte de ese crecimiento, porque ahí es donde Dios traerá salvación a aquellos que aún no han llegado a conocerle. Sea parte de la extensión del reino de los cielos. Esos también son hijos de la promesa. Esforcémonos para que ellos lleguen a conocer al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a asumir ese desafío? Bueno, con 5 está bien. Los demás, que Dios les ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hermanos, eso es el desafío. Ser parte de un grupo pequeño. Yo sé que para muchos es difícil. De pronto muchos ya tuvieron alguna experiencia o mala experiencia en el desarrollo de grupos. Pero yo lo que les vuelvo a decir, es bíblico. Jesús lo desarrolló. Es un interés que el Señor tiene de desarrollar grupos en casas. Él tiene un interés por estar ahí. Nos vuelve a decir, es necesario que yo vaya a tu casa. Es algo donde el Señor quiere glorificarse para que tengamos conversaciones significativas. Y es algo donde el Señor quiere que nosotros crezcamos. Ore ahí delante del Señor por un momento y dígale al Señor, si usted quiere ser parte de este proceso, dígale, Señor, guíame, ayúdame, enséñame. ¿Cómo puedo ser parte de este grupo? ¿De dónde puedo desarrollar yo, Señor, este trabajo? ¿A dónde me vas a llevar? De pronto el Señor le está inquietando o ya le ha venido inquietando para que usted abra las puertas de su casa para desarrollar un grupo. Y usted no ha hecho caso. Y el Señor como que le confirma que Dios le está llamando a que abra las puertas de su casa para tener un grupo. De pronto usted sabe algunos amigos, vecinos, familiares que necesitan hablar de cosas importantes y usted no ha dado la oportunidad. Y le está diciendo, Señor, saca el tiempo para comenzar a tener esas conversaciones significativas. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de estar en este lugar y por la estrategia, Señor, que nos enseñaste de trabajar en grupos pequeños. Yo te pido, Señor, para que esta tu iglesia, Señor, sea una iglesia que crece y se edifica a través de los grupos pequeños. Y que nosotros comencemos a ser parte de esos grupos de crecimiento, Señor. Que sean lugares que se abren para la extensión del reino de los cielos, casas, Señor, aún parques, aún en la misma iglesia vamos a tener muchas personas extendiendo el reino de los cielos a través de los diferentes grupos que como iglesia desarrollamos. Padre, motiva a cada persona que está en este lugar a ser parte de un grupo y a atraer a otros para que sean parte de esos grupos. Porque como dijo Jesús a través de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque también son hijos de Abraham, son hijos de la promesa. Y porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Padre, tú quieres rescatar nuestra familia. Tú quieres rescatar a nuestros hijos que no te conocen. Tú quieres rescatar a nuestros hermanos, esposos o esposas, amigos que no te conocen. Pero nos pides desarrollar esos grupos para que haya esa salvación. Si hay personas que hoy quieren estar y están dispuestos a desarrollar un compromiso de trabajar a través de los grupos pequeños, así usted ahorita no sepa cómo, pero hoy dice, Señor, entiendo que me estás llamando a ser parte de. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie y donde está y le diga al Señor, quiero empezar a crecer a través de un grupo pequeño. Y dígale, Señor, ayúdame para compartir a otros las verdades que me has enseñado. Dígale, Señor, quiero comprometerme para ser parte de un grupo de crecimiento, para ayudar a que otros también puedan crecer. Dígale, Señor, ayúdame para compartir las verdades donde tú me estás llamando. Que yo pueda, Señor, ser parte de la extensión del reino de los cielos para aquellos que no te conocen. Padre, yo te pido que tú seas obrando en la vida de aquellos que se han puesto hoy de pie delante de ti, Señor. Padre, glorifícate en sus vidas. Llénalos de ti, Señor. Capacítalos, Señor, para poder comunicar y compartir las buenas nuevas, las noticias de salvación, Señor. Padre, a los que tú estás llamando a abrir sus casas para tener grupos de vida, Dios, hoy te pido, Señor, que confirmes esa palabra. Padre, aquellos que van a comenzar a integrar grupos de trabajo de alfa, Señor, que tú allí, Señor, les den la motivación. Así como todos los jóvenes, Señor, que queremos ser parte de estos grupos,
Padre, glorifícate en cada lugar, en cada persona, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. También quiero invitar a aquellas personas que tienen una petición especial. Si hay una enfermedad, si hay un problema familiar, económico, alguna petición que usted quiere presentar delante de Dios, quiero invitar a que vengan adelante y vamos a orar por ustedes para que el Señor traiga esa bendición a sus vidas. Confiamos en que Dios tiene el cuidado y el control de nosotros. Confiamos de que el Señor trae respuestas a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Recuerde que Jesús, en todos los grupos donde estuvo trabajando, atendió enfermos, atendió problemas económicos, atendió situaciones, y allí Él trajo respuestas. Confiemos en que Dios se encargará de dar esa respuesta a cada uno de nosotros. Oremos al Señor, por favor. Señor, te doy gracias por cada persona que decide confiar en ti y pasan adelante, Señor, con una petición, una necesidad. Pedimos, Señor, que tu mano poderosa, tu mano invisible, se haga visible en sus vidas, Señor. Padre, obra con poder en cada vida, cada necesidad. Si hay, Señor, problemas de salud, en el nombre de Jesús, pedimos que tu obra de sanidad esté sobre ellos. Señor, sánales. Sana sus cuerpos, sana sus mentes, Señor, sana sus corazones. Padre, cualquier diagnóstico médico que hayan dado, Señor, tú tienes el poder, Padre, para cambiarlo, para transformarlo y terminar una obra completa, Señor, trayendo sanidad completa. Padre, si hay problemas en las familias, problemas económicos, cualquier situación que se esté presentando, en el nombre de Jesús, Señor, toda maldición la rompemos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad, Señor. Declaramos libertad. Declaramos, Señor, que tú restituyes la vida de cada persona, Señor. Gracias por estar en este lugar. Gracias por amarnos, Señor. Padre, que seamos revestidos, animados, fortalecidos por el Espíritu Santo. Que podamos, Señor, crecer, Señor, como iglesia. Que tu obra, Señor, se extienda en nuestras vidas. Anímanos, Señor, si hemos perdido la motivación, nuevamente anímanos con tu Espíritu Santo. Afirma nuestras vidas en ti. Que podamos caminar y crecer, Señor, cada día. Dejamos nuestra vida en tus manos, Señor. Dejamos cada persona que ha venido a este lugar en tus manos, creyendo, Señor, que tú perfeccionarás la obra que iniciaste en nosotros hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque tú te manifiestes en cada necesidad, Señor. Oramos por Héctor Julio Poveda, Señor, para que seas tú obrando en su salud, Señor. Padre, es una persona que está muy grave. Pedimos que tú obres en su vida, Señor, y traigas sanidad. Obra, Señor, haciendo tu grandísima voluntad en ellos, Señor. Y gracias, Señor. También pedimos por Margot, Señor, para que tu presencia esté, Señor, con ella y tú, Señor, seas atendiendo a su necesidad. Oramos creyendo que tú vas a dar, Señor, esa respuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén.